¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión. Empezamos una semana en la cual ya están programadas varias reuniones de comisión, principalmente para la jornada de mañana martes. No está previsto por ahora la apertura del recinto, pero sí varios bloques políticos ya piensan en las próximas semanas posteriores a lo que va a ser la próxima parada electoral, que es el próximo día domingo, en las elecciones en la provincia de Buenos Aires, previo a las nacionales del 26 de octubre, entre las elecciones provinciales y el 26 de octubre, que hayan algunas fechas en las cuales el recinto vuelva a abrirse para discutir diferentes proyectos, principalmente que están planteando los bloques de la oposición. Pero ahora, lo más importante, los títulos del día. Ley para jerarquizar a la ANMAT, propuesta del diputado nacional Pablo Schedlin, presidente de la Comisión de Salud. Comisión de Acción Social y Salud Pública este martes a partir de las 12 se reúne para pedido de informes. Comisión de Discapacidad se reúne este martes a las 14 para tratar proyectos de resolución. Bueno, ahí está, parte de los títulos tienen que ver con la agenda de esta semana en la Cámara de Diputados de la Nación, donde, repetimos, mañana, y ahí lo señalaban bien los títulos, a las 12 ya reunión de la Comisión de Salud y Acción Social. Posteriormente, a las 14, la Comisión de Discapacidad, la que encabeza Daniel Arroyo, y a las 16, la reunión de la Comisión Investigadora por el caso Libra. Va a tener ya su primer reunión de trabajo, luego de lo que fue la semana pasada la consagración y la elección de Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, como presidente de esta comisión encargada de investigar el caso de la criptomoneda Libra. Señorita Melissa Jofré, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Bueno, sí, una semana que mañana va a ser, ¿no? El supermartes aquí en la Cámara de Diputados, y también podría decirse que se espera una sesión clave que podría darse en el Senado el día jueves, así que esas actividades son las que van a concentrar toda la atención esta semana, una semana previa a elecciones que tenemos el próximo domingo en la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, ahí están, ¿no? Con todos los temas que tenemos de la coyuntura nacional abordándose por parte de la oposición desde aquí, desde el Congreso, y también, bueno, con un oficialismo que viene de una magra elección en el día de ayer en la provincia de Corrientes, que intenta de alguna manera señalar que no tiene nada que ver con lo nacional, apunta a las elecciones del 26 de octubre y a tratar, ¿no?, de correr un poco el eje de esta polémica que ha generado la causa de los conocida como la causa de los audios con esta presunta red de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, pero la oposición que no piensa dejar ese tema de lado y lo aborda también aquí desde el Congreso, ¿no? Como vemos, en medio de este año electoral, a pesar de que en campaña suele mermar la actividad, no es algo que ha pasado, porque bueno, los números en el Congreso son adversos para la Libertad de Avanza y bueno, con distintos proyectos y acciones, desde aquí se tiene esa agenda que bueno, bastante incómoda al oficialismo, pero es por estos días lo que se está hablando. Empezó septiembre hoy, el mes más lindo del año, pero también dentro de 15 días tendremos que ver la letra del proyecto de ley de presupuesto, ¿no? Claro. que va a mandar el gobierno, así que veremos el foco también. Bueno, y ver de qué manera se va a presentar ese presupuesto, ¿no? Aquí en el Congreso de la Nación podrá a lo mejor repetirse la presentación que se hizo en el año 2024, que fue con la presencia del presidente de la Nación, Javier Milei, en el recinto de la Cámara de Diputados. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad, para algunos es más lejana, la presencia del ministro Luis Toto Caputo en la Comisión de Presupuesto presentando el proyecto de ley de presupuesto 2026.
algunos imaginan que podría darse lo primero, ¿no? Que es la presencia nuevamente del presidente en el marco también no solo de la discusión del presupuesto 2026, sino también en el medio de una campaña electoral que va a estar, digamos, próxima a el mes de octubre, próxima a la fecha en la cual se va a tener que renovar media Cámara de Diputados, el 50% de los integrantes de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado Nacional. Más allá de lo que ha sucedido en la provincia de Corrientes, más allá de lo que suceda desde el punto de vista electoral en la provincia de Buenos Aires, cada elección tiene distintas lecturas. Siempre los que ganan esa elección ya la trasladan y la proyectan a nivel nacional, y los que pierden la elección tratan de minimizarla. Sí, una elección que, bueno, tuvo una alegría como no tiene hace rato la Unión Cívica Radical, Claro. podríamos decir, ¿no? Pero bueno, también muchos se colgaron ahora del campeón, en este caso los Valdés, los hermanos Valdés en la provincia de Corrientes. Y esto que señalábamos, ¿no? Respecto de, bueno, este cuarto lugar que tuvo La Libertad Avanza con el diputado nacional Lisandro Almirón, que fue candidato allí. Hoy el jefe de gabinete, Guillermo Francos, también no minimizando, justamente como señalás, dando una lectura de que, bueno, se trató de algo local, y es un poco la lectura que se puede hacer respecto de lo que sucedió 2 años atrás, ¿no? En 2023, cuando en La Libertad Avanza le iba muy mal en las elecciones provinciales y, bueno, de hecho no ganó ningún gobernador, Claro. ¿no? Y después a nivel nacional Javier Milei resultó presidente. Claro. Pero la realidad es que si tenemos en cuenta otras elecciones que se realizaron este año ya en algunas provincias, bueno, sí le venía dando bien a La Libertad Avanza, ¿no? Claro. Así que, bueno, es una lectura para hacer. Algunos también critican la estrategia de haber ido solos, ¿no? El partido Violeta sin una alianza con justamente el oficialismo correntino, como sí en otras provincias lo hizo. Pero bueno, también está lo que sucedió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en mayo pasado, cuando fueron solos y de alguna manera, Claro. bueno, no arrasaron en tanta diferencia, pero sí significativamente lo que fue ese primer lugar. Así que bueno, se verá, ¿no? También qué es lo que va a suceder el próximo domingo en Buenos Aires. Bueno, y seguramente habrá también diferentes lecturas a partir de lo que suceda el próximo día domingo en todo el territorio bonaerense. Bueno, hablamos de la actividad en esta Cámara de Diputados y no tenemos que dejar de mencionar una tarea que vienen trabajando en los últimos 3 días hábiles: jueves, viernes y hoy lunes, la comisión bicameral encargada en definir, la que tiene que la comisión bicameral de defensora del niño, niña y los adolescentes, que tiene que definir quién va a ser el próximo defensor Sí. del niño, niña y adolescente. Una comisión bicameral que está llevando adelante audiencias públicas de un total de más de 170 postulantes. Cuando iniciaron aquel examen que se hizo escrito en el recinto de la Cámara de Diputados, comenzaron, no pasaron los 170, Claro. han pasado menos. 73. 73, hay 2 que ahora que son digamos, los exámenes orales o las presentaciones, ¿no? Las audiencias. Hay 2 que no se han presentado. Hay 71 postulantes que desde el jueves pasado están transitando esta comisión bicameral que encabeza Natalia Sarapura, diputada nacional de la Unión Cívica Radical por la provincia de Jujuy, y que integran diputados y senadores nacionales de todas las fuerzas políticas para buscar en primer término, de los 71 postulantes, buscar una terna. Sí. Y esa terna ya durante el mes de septiembre poder empezar a trabajar los dictámenes para ponerlos en
en conocimiento del Pleno de la Cámara de Diputados. Sí, recordamos que se designa al defensor y 2 defensores adjuntos. Así es. Que también algo muy interesante durante estas jornadas de audiencias públicas, resulta que bueno, los postulantes presentan sus planes de trabajo, presentan qué idea tienen de la defensoría, la estructura que le darían, y muchos hablaron de el rol que tienen estos defensores adjuntos y las funciones que tendrían que tener, ¿no? Cada uno de ellos específicamente. Claro. Así que eso también fue bastante interesante porque muchos destacaron que, bueno, mientras uno podría ocuparse de acciones judiciales, otro podría ser el que se encargue de territorio, de recorrer el país. Bueno, así que también descentralizar las decisiones y que no pasen todas únicamente por el defensor. Bueno, Diputados Televisión, por intermedio de Gonzalo Solabarrieta, habló con Natalia Sarapura, una nota importante, interesante, contando detalles de cómo se está desarrollando este trabajo minucioso, ya desde hace tiempo, que viene realizando la comisión bicameral, repetimos, integrada por diputados y senadores de la Nación. Estamos en la tercera jornada de la audiencia pública donde cada uno de los postulantes viene a presentar su plan de trabajo, a defenderlo. Para nosotros es fundamental y por mandato de las organizaciones y la función que tiene saber que no solo tienen una formación académica, técnica, especializada en derecho de niños y niñas, sino también conocer los enfoques y la mirada con que van a desarrollar el cumplimiento de su función. Entonces hemos recibido a casi más de 60 hombres y mujeres de distintas disciplinas, abogados, psicólogos, docentes, sociólogos, que han venido a dar a conocer su plan de trabajo, que han venido a defender su propuesta con la presentación de distintos abordajes, el abordaje interseccional, el abordaje integral, el intercultural, su mirada de cómo llegar al territorio, ratificando su vocación de respetar el federalismo. La verdad es que muy contento porque hemos recibido gente de Jujuy, Chubut, Tierra del Fuego, Corrientes, Tucumán, Salta. La verdad es que hemos tenido una gran presencia territorial y eso marca la importancia que tiene la Defensoría de los Derechos de Niños y Niñas en este momento del país. Nosotros hemos empezado el 18 de julio. Llamando a inscripción, donde se han postulado más de 250 hombres y mujeres. Hemos construido un cronograma, un reglamento, hemos tomado el examen escrito anónimo, donde han participado 147 postulantes y han aprobado 70. En ese marco hemos escuchado también a las organizaciones de derechos de niños y niñas de todo el país que nos han ido estableciendo una agenda de temas, una agenda de preocupación respecto de, por un lado, la actividad, el programa a desarrollar en la Defensoría, pero también por otro lado del perfil del futuro defensor. Estamos eligiendo el defensor o defensora de los derechos de los niños, las niñas y adolescentes por los próximos 5 años. Para nosotros es fundamental que, por un lado, la Defensoría contribuya con todas las áreas pertinentes, municipales, provinciales, las defensorías, las secretarías de niñez, los consejos municipales, generar una línea de trabajo para promover, para que los derechos de los niños y las niñas sean cada vez más conocidos, no solo por la niñez, sino por los adultos que somos responsables de garantizar. Por otro lado, que trabaje en líneas de formación para todo aquel que esté vinculado al ejercicio de la garantía de los derechos, un agente sanitario, un enfermero, un fiscal, tenga un conocimiento especializado sobre los derechos de las niñez, pero fundamentalmente para la familia, que sepan que existe obligaciones del Estado para garantizar el derecho a la educación, a la salud, a la no violencia, y cuando hay una situación que preocupa sobre los derechos o una posible violación de los derechos de los niños y las niñas, sepan que hay instituciones que deben abordar, que conozcan que existe la línea 102, que hay un órgano nacional que controla que los municipios y las provincias cumplan su rol de garante de derechos. Por eso es que la Defensoría es un eslabón importante en esa necesidad de garantizar el bienestar de nuestros niños. Bueno, ahí la escuchábamos, a Natalia Sarapura, vicepresidenta de esta comisión bicameral integrada por 10 legisladores. Allí están Daniel Benzuzán, senador del peronismo peronismo en la provincia
de La Pampa, está Vilma Bedia, está Eugenia Lianelo, está Estefanía Cora de Unión Ciudadana, está Andrea Cristina del PRO, está la diputada Nadia Márquez, está María Sotolano, está Mercedes Valenzuela y la diputada Brenda Vargas Matí, que son los integrantes de esta comisión bicameral encargada en definir el cargo del defensor del niño, niña y adolescente. Cambiamos de tema y hablamos de lo que señalábamos anteriormente, las elecciones en la provincia de Corrientes. El cuarto lugar para La Libertad Avanza, y habló con Diputados Televisión Carlos Zapata. Está claro que la elección estuvo muy provincializada. La fuerza y la influencia que tiene el gobierno que está actualmente, que es Valdés, que puso como candidato a su hermano, marca un microclima local que el poco tiempo que tuvo para instalarse Lisandro Almirón no logró hacerlo. En la elección provincial básicamente se discuten temas provinciales. No pude ver que Lisandro haya podido avanzar con una gran estructura provincial, pero para mí es un excelente comienzo. Mire que arranca desde cero. Llega casi entre semejantes fuerzas políticas, con semejante estructura, llegar a un 10%, una persona que está hace 2 años como diputado nacional, a mí me parece que se esforzó y tuvo el resultado en función de las condiciones que le tocó afrontar. No creo que tenga nada que ver con lo que se proyecta para el próximo domingo y mucho menos con lo que va a suceder en el mes de octubre. Bueno, ahí está la lectura de Carlos Zapata respecto a las elecciones de la jornada de ayer en la provincia de Corrientes. Pero también hablamos con Zapata el tema de la emergencia en discapacidad, del veto que finalmente concretó el presidente de la Nación, Javier Milei, y la insistencia por parte de diputados, y ahora el tema que tiene que resolver el Senado Nacional. Zapata habló de esta manera. El tema de la discapacidad, la situación no es el fruto de una cuestión de los pocos meses del gobierno de Javier Milei, sino del arrastre de lo que venía haciendo el gobierno anterior. Desde el aumento realmente sorprendente en la cantidad de pensiones otorgadas, que se multiplicaron en una forma muy significativa, hasta el atraso con los prestadores que justamente pueden reclamar el ajuste del valor dinerario de los prestadores, pero hay que ubicarse en el contexto del equilibrio fiscal. El gobierno de la Nación empezó a tratar de recomponer los fondos para discapacidad con las auditorías para eliminar las pensiones que no corresponden. De esa forma poder aumentar el dinero disponible para incrementar el haber de las pensiones que sí están otorgadas conforme a la ley. Y también ofreció o se dio a conocer aumentos para los prestadores. ¿Qué puede pasar si el Senado insiste? Bueno, insistirá el Senado, pasa lo que sucede en la Constitución, termina siendo promulgada la ley, estamos a 2 semanas de la presentación del presupuesto, que es la ley de leyes, seguramente tendrá incluidas previsiones para la parte de discapacidad, pero también hay que analizar el tema de las posibilidades de atender las erogaciones que dispone el Congreso. Bueno, ahí estaba, Carlos Zapata, 2 temas de suma actualidad. Obviamente, por un lado el tema electoral y por el otro lado el debate que espera llevar adelante principalmente Unión por la Patria en el Senado Nacional respecto al tema discapacidad. Sí. Ahí está tratando de construir mayorías para poder llevar adelante una sesión el próximo día jueves, pero claro, en la búsqueda de mayorías necesita 2/3. Claro, porque bueno, recordemos que en la última sesión en diputados había 3 vetos por tratar, uno quedó sin tratar, otro finalmente el oficialismo logró blindarlo, que hablamos de la ley de aumento de las jubilaciones, y el veto que sí la oposición logró la insistencia de la ley fue la de emergencia en discapacidad. Ahora, si el Senado, justamente como explicaba Zapata, si el Senado logra también insistir con la ley, el artículo 83 de la Constitución Nacional es muy claro diciendo que el Poder Ejecutivo debe promulgarla. ¿De qué hablamos cuando hablamos de 2/3? Bueno, justamente, ¿no? Una mayoría especial que en el Senado se ha mostrado en las últimas sesiones que esos números contundentes están. Claro. No solo porque Unión por la Patria está a 3 del quórum y de una mayoría simple, sino también porque, bueno, hay por parte del radicalismo y de bloques provinciales
otro acompañamiento que antes no existía, ¿no? Claro. Así que ha perdido muchísimo terreno. O sea, tenía 6 senadores, seis senadores La Libertad Avanza, pero es muy distinto el escenario que pudo lograr el año pasado al que está teniendo ahora, y por supuesto que los números se dejan ver claramente que están, porque además la ley de emergencia en discapacidad salió por unanimidad. Claro. En Exacto. el Senado. Bueno, y además el impacto que tuvo este calendario electoral también impactó en las relaciones entre fuerzas, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. El tema es que en el Senado, digamos, para el oficialismo está mucho más debilitado por el reducido número de legisladores que tiene. Por eso también la estrategia electoral del oficialismo para las elecciones del próximo 26 de octubre están puestas principalmente en la Cámara de Senadores, en la renovación de los 24 senadores nacionales, de los cuales no ponen ninguno en juego. Claro. Son todas bancas que pertenecen a el peronismo, a Unión por la Patria, ahora sería Fuerza Patria. Por el otro lado, la Unión Cívica Radical, el PRO, las fuerzas provinciales. Esas son las fuerzas que ponen en juego bancas en el Senado Nacional. Y ahí es donde le pone el ojo el armado electoral de La Libertad Avanza para las elecciones del próximo 26 de octubre. Y es donde tiene las mayores expectativas de poder sumar una buena cantidad de senadores nacionales. ¿Qué imaginan? Algunos podría ese número de 6 triplicarse a 18. Sí. Y no están lejos. Si uno ve cómo están las encuestas al día de hoy, veremos cómo son las encuestas a lo largo de esta semana. En el mundo y en el momento político electoral, bueno, las encuestas van marcando también el termómetro que va teniendo la sociedad, digamos, semana a semana, ¿no? Así que Por bueno, supuesto. veremos ahí a ver qué es lo que pasa desde el punto de vista electoral y veremos qué pasa en el Senado Nacional. Vamos a hacer una pausa, la primera, aquí en Pasos Perdidos. Regresamos enseguida, quédese, estamos en Diputados Televisión. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados.
Región Noreste, NEA. Formosa, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza, renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires, renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas.
Muy bien, regresamos aquí a Pasos Perdidos. Estamos en Diputados Televisión, inicio de una semana donde ya se esperan algunas comisiones, Meli, 3 comisiones centrales que tienen que ver y que pueden generarle, digamos, cierta inquietud al gobierno nacional, porque está la Comisión Libra, la Comisión Investigadora, por el caso de la criptomoneda, está la Comisión de Salud, está la Comisión de Acción Social, la Comisión de Discapacidad. Sí, bueno, recordemos, ¿no? Acción Social y Salud Pública y Discapacidad tuvieron un plenario la semana pasada en la que Exacto. fueron invitados el ministro de Salud, Mario Lugones, y también el interventor de la ANDIS, Alejandro Vilches. No concurrieron y Así la es. oposición dijo, bueno, vamos a ir por los pedidos de interpelación. ¿Qué pasa? Los proyectos que se van a tratar mañana de pedido de interpelación tienen como comisión cabecera a Asuntos Constitucionales, que está presidida por Nicolás Mayoraz, un diputado de La Libertad Avanza. Saben mañana que si firman el dictamen, igualmente van a tener que Claro. emplazar, porque no va a ser de otra forma, van a tener que emplazar a Asuntos Constitucionales para poder sacar dictamen y que esos proyectos queden juntamente para poder ir al recinto. Bueno, ahí está la información que vamos a ir transitando en las próximas horas y principalmente en la jornada de mañana, cuando comience ya a habilitarse los diferentes horarios de las comisiones. Nos vamos ahora a la provincia de Río Negro. Diputado Sergio Capozzi, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por comunicarse conmigo. Muy bien. Bueno, Sergio, a ver, una agenda, decíamos, con comisiones que, bueno, que seguramente, sin lugar a dudas, pueden llegar a generar cierta incomodidad, principalmente al oficialismo en esta Cámara de Diputados. Sí, lo hemos visto las últimas semanas. En lo que a mí respecta, la única que integro es la de discapacidad. Yo entiendo que va a haber dictamen y después, tal cual comentaban ustedes recién, será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero el emplazamiento me parece una cosa lógica luego de lo que hemos vivido en estos días, ¿no? Meli. Diputado, ¿qué tal? Lo saluda Melissa Jofrén. Bueno, a propósito de la Comisión de Discapacidad que usted integra y esta discusión que se va a dar mañana, ¿cómo está viendo, bueno, las denuncias que hay y esta causa de los audios, lo que se ha conocido, la salida del titular de la ANDIS? A ver, uno no se puede poner los zapatos de otro, pero yo sé lo que hubiese hecho de haber sido el vinculado. Yo me hubiese autodenunciado. Si tengo absoluta transparencia, absoluta certeza de mi hombría de bien y que no tengo nada que ver con alguna maniobra de este tipo, hago la presentación en la fiscalía que corresponde y que me investiguen. Esto en alguna medida parece que el Estado lo está haciendo, pero pasado ya 3 semanas que el único que está imputado en la causa sea un vigilador de un barrio cerrado, porque habría, en teoría, facilitado la fuga de uno de las personas involucradas, también, lo digo entre comillas, me parece poco serio, ¿no? Era necesario que el secuestro de todas las computadoras, celulares y demás se hubiese hecho inmediatamente. Quienes están en el ambiente penal saben que la prueba que no se recoge dentro de las 24 horas pierde mucho valor. Sergio, y digamos, esta situación, a partir de lo que ha sucedido en la ANDIS, sumada también a lo que fue el resultado de las elecciones en la provincia de Corrientes, ¿qué análisis usted hace? Si me tengo que remitir a las encuestas, que bueno, uno es un poco reacio a hacerlo, pero en definitiva ahí están. En el caso del resultado de Corrientes era previsible, no se logró, el oficialismo a nivel nacional no logró constituir una alianza y la presencia de todo el aparato, el gobernador Vidal, su hermano, era previsible un triunfo. Llama la atención la mala performance del peronismo. Y en cuanto a La Libertad Avanza,
yo me quiero retrotraer a principios del año 23, cuando se venían sucediendo una serie de elecciones provinciales, y arriesgaría a decir, no tengo el número exacto, pero creo que en ninguna de las provincias que se habían elegido legisladores provinciales, la Libertad Avanza, o como se llamara en ese momento, porque en el caso, por ejemplo, de Río Negro no estaba constituida y llevó el nombre de Primero Río Negro, no llegó a los 2 dígitos. Entonces, tomar esto como un valor en sí es discutible. Una cosa es la elección nacional, otra las provinciales, y además sí, a mí lo que me preocupa es la poca participación del electorado, porque eso beneficia a las organizaciones, beneficia hacia los poderes constituidos, ¿no? Vamos a ver qué pasa el domingo. Ujú. El domingo sí, en Provincia de Buenos Aires, y preguntarle, bueno, de cara a octubre, cómo está la campaña en su provincia, en Río Negro, donde, bueno, están en alianza con La Libertad Avanza desde el PRO y, bueno, también está el oficialismo provincial, ¿no? Con sus propios candidatos. No. Nosotros fuimos una de las provincias a donde el PRO no llegó Ah, a constituir alianza. La Libertad Avanza lleva como candidata a senadora, la actual sí, diputada Lorena Villaverde, como primer candidato a diputado nacional a Aníbal Tortorielo, mientras que el PRO lleva como candidato a senador a Juan Martín y como primer candidata a diputada nacional a Martina Lacour, que actualmente ambos son legisladores provinciales. Bueno, ahí el acuerdo lo hizo Tortorielo con la Libertad Avanza, claro. entonces, ¿no? Exactamente. Aníbal Tortorielo ya el año pasado comenzó los trámites necesarios para constituir su propio partido, se llama Creo, Creo, sí. Claro. pero la verdad que no sé, esto no lo conozco en detalle, si es el partido Creo, me parece que no, el que va a la alianza, o ha sido Aníbal Tortorielo en calidad de extrapartidario Mm, quien se suma a la lista de la Libertad. Claro. Bueno, ujú. Sergio, más allá de las candidaturas y la elección del próximo domingo en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo imagina la agenda legislativa? Porque también en este mes de septiembre vamos a aguardar la llegada del presupuesto ya 2026. Y yo anhelo que llegue el presupuesto, así no tenemos debates tan duros, tan desgastantes como fue el de jubilaciones, como fue el de discapacidad. Tener saber en qué se gasta y cuánto se va a gastar es esencial para, ya no hablo de una república, de una democracia, es esencial para cualquier organización. Entonces, cuando ya tenemos dos ejercicios sin presupuesto, cuando decimos que es la ley de leyes, bueno, lo estamos esperando, ¿no? Es importante, también es importante desde el punto de vista de las provincias. La obra pública, en el caso de Río Negro, es esencial. Entonces, tomar una verdadera dimensión de qué vamos a hacer con eso. Si la gestión se la vamos a entregar, o sea, el gobierno nacional se la va a entregar definitivamente a las provincias, si vamos a hacer una participación pública-privada, pero tenemos regiones como es la línea sur, a donde son pueblos muy relegados, donde el índice de pobreza es muy alto y el trabajo en el ámbito estatal supera el 80%. Entonces, necesitamos que se reactive la obra pública prontamente. Ahora empieza la buena temporada, se acaba la excusa de que en invierno no se pueden construir caminos. Bueno, necesitamos que lo que se está haciendo a nivel macro, todos estamos de acuerdo de las ideas de Javier Milei son esenciales, lo que está haciendo el gobierno a nivel nacional con el equilibrio fiscal, lo que nosotros en Río Negro fuimos la primera provincia con el voto del PRO que adhirió al sistema RIGI y estamos construyendo un gasoducto y un oleoducto, más de 400 kilómetros, y contaremos con un puerto de aguas profundas para poder sacar nuestra producción desde el Golfo San Matías. Bueno, todo esto requiere de obra pública y es sumamente costosa y técnica. No cualquiera puede soldar un caño de gasoducto.
Diputado, uno de los temas que quedó en la última sesión sin tratar es el proyecto, uno de los dos proyectos pedidos por los gobernadores en su momento, que tiene que ver con el reparto de la recaudación del impuesto a los combustibles. Se habían firmado distintos dictámenes en las comisiones. ¿Qué opinión tiene usted? ¿Qué propuesta es la que avala? Porque también, la Libertad Avanza trajo una propuesta aquí a la Cámara Baja. Bueno, nosotros consideramos que hay que hacer de una vez en todo, hay que dictar la ley que está pendiente de la reforma constitucional del 94. Modificar el sistema de reparto, modificar la ley de coparticipación es esencial. En el caso de las provincias patagónicas, generamos más del 60% de los egresos, después se transforma en 30 o menos por ciento de los ingresos, quiere decir que no es equitativo lo que estamos recibiendo de lo que estamos generando. Y más aún va a ser si se cumple esta expectativa, esta proyección de que la cuenca Vaca Muerta, y que no es la única, pero solo contemos Vaca Muerta, puede llegar a generar 30.000 millones de dólares, 30.000 millones de dólares en divisa por año. Nosotros necesitamos que eso se modifique y que las provincias puedan manejar su dinero, porque si somos un país federal, el gobierno central tiene que moverse con lo que a las provincias no hemos delegado. Y acá es al revés. Entonces hay que modificar el tema del IVA. Eso posibilitará el día de mañana que desaparezca el peor de los impuestos, que es ingresos brutos. Es un impuesto verdaderamente nefasto, porque los distintos estados son socios en las ganancias pero no en las pérdidas. Y cuando un producto transita por lo menos 3, 4 manos, se paga mucho más de ingresos brutos que de IVA, con la diferencia que el IVA se puede recuperar y los ingresos brutos no. Bueno, ahí hay varias discusiones para llevar adelante entre nación y provincias, ¿no? A partir de lo que usted también está planteando. Sergio, para terminar, ¿en qué proyectos está trabajando? Casualmente acabo de llegar de Chile. Tuvimos viernes, sábado en Concepción, en la ciudad de Concepción, que está a unos 300, 400 kilómetros al sur de Santiago. Nos reunimos con juristas chilenos, con magistrados, con miembros del Tribunal Constitucional, con autoridades de la Universidad de Concepción y de la Católica, y también fueron juristas argentinos, además de legisladores, porque estamos llevando adelante un proyecto que es el de arbitraje. El arbitraje tal cual está previsto en la Argentina. El arbitraje es que las partes se puedan poner de acuerdo y designen a un juez privado, entre comillas, que no es el sistema estatal. Y esto está previsto desde el año 2009 en el convenio marco, el que se conoce como Pacto de Maipú, que se suscribió el 30 de septiembre del 2009 y todavía está en veremos. Eso, tener un tribunal arbitral binacional que esté constituido por árbitros argentinos y chilenos, concede que pues, se puede ir alternando, porque tampoco es importante dónde esté el tribunal, sino que intervenga en todo aquel asunto susceptible de transacción. Es decir, salud, comercio, comercio interior, comercio exterior, turismo, cualquier cosa que un particular o los estados nacionales o provinciales, y esta es la gran reforma que estamos presentando con una modificación del Código Civil en la Cámara, que ya lo hemos presentado ante la Comisión, es esencial para que Argentina se sume al concierto de las naciones y pueda acceder al OCDE. Muy bien. Bueno, diputado Sergio Capozzi, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre un placer. Gracias, Sergio Capozzi, diputado nacional del PRO por la provincia de Río Negro. Ahí hacía la aclaración, ¿no? Ahí no hubo acuerdo entre la Libertad Avanza y el PRO. Sí, yo me equivoqué, porque en el cierre de alianzas sí se contempló esto, pero después en los días que pasaron de esa fecha límite a el cierre en sí de candidaturas, el PRO no cerró finalmente el acuerdo. Claro. Y bueno, Río Negro es una de las provincias que elige tanto senadores como diputados, ¿no? Claro, es ahí, por eso también decimos, ¿no? Donde el oficialismo también pone el ojo y estuvo viendo a ver quiénes son, puntualmente quiénes son los candidatos. Lorena Villaverde, con la experiencia de estos 2 años en la Cámara de Diputados, intentará llevar esa experiencia al Senado Nacional. Lo mismo que Nadia Márquez,
también desde esta Cámara Baja, que es candidata en la provincia de Neuquén, Pablo Servi, que es claro. candidato a senador también por La Libertad Avanza en Neuquén, un hombre que está dentro de las filas hoy de el radicalismo libertario, ¿no? La Sí. Liga del Interior. Sí, y también tenés a Emilia Orozco en Salta, También. que es diputada. Le quedan 2 años a Villaverde, a Márquez y Así es. y a Orozco, pero son candidatas a senadoras por sus respectivas provincias. Y con muchas chances de ingresar Sí. al Senado Nacional, lo que va a cambiar también, imagino, porque también están otros candidatos y otras candidatas, como por ejemplo Patricia Bullrich. Él va a cambiar muy fuerte el perfil que va a tener La Libertad Avanza en el Senado Nacional. Sí, hoy con un bloque muy reducido y también, bueno, con senadores que, es verdad, no tienen un alto perfil. ¿No? Y tampoco con mucha experiencia, sin experiencia en el Senado y en algunos casos con muy poca experiencia política. Sí, sí, Entonces, eso se nota a la hora de contrarrestar. Cuando uno lo puede hacer, hacer la comparación con el bloque de la oposición, digamos el más numeroso, que es Unión por la Patria, que tiene no solo un número importante de 34 senadores, sino que está encabezado por José Mayans, con 20 años de experiencia como senador nacional, y por Juliana Di Tulio, que tiene otra cantidad de años con experiencia parlamentaria en sus pasos por la Cámara de Diputados y por el Senado Nacional, ¿no? Claro, sí, sí, es verdad. Y bueno, vienen pesos pesados para el Senado, ¿no? Así es. Lo que vemos en las boletas, finalmente veremos, porque claro, quien gana se lleva los 2 senadores por la mayoría. Claro. Y el que queda en el segundo lugar, el senador por la minoría. Así que ahí es esto que comentábamos un poco antes, de, bueno, cuánto está con expectativa de poder ganar, ¿no? La Libertad Avanza. Así es. Bueno, el actual gobernador de la provincia de Santiago del Estero es candidato. Sí, Gerardo Zamora. Gerardo Zamora, candidato a senador nacional. Bueno, esa es la única provincia de las 8 donde la Libertad Avanza no se anima a decir que podrían ganar los senadores, porque sabemos el peso que tiene el oficialismo santiagueño. Y se espera que, bueno, que sea la boleta de... De hecho, hoy los 3 senadores que hay por Santiago del Estero responden al gobernador. Exactamente. Y la Libertad Avanza ahí lleva a su candidato, que es un hombre que estuvo y que pasó por aquí, por la Cámara de Diputados de la Nación, el exsecretario parlamentario de la Cámara Baja, Tomás Figueroa, que es el primer candidato a senador por la Libertad Avanza en Santiago del Estero. Es el presidente de la Libertad Avanza. Un hombre cercano al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y que busca, bueno, tener la posibilidad de ingresar al Senado Nacional. Es decir, que el resultado en Santiago del Estero también podría golpear a Unión por la Patria en esa provincia, ¿no? O al gobernador Gerardo Zamora, por algo muy claro y muy directo, que es lo que vos señalaste, Meli. Hoy los 3 senadores responden a Zamora. Sí. Entonces, se rompería esa hegemonía de Zamora en el Senado con sus 3 senadores. Claro, sí, sí. Y acá, bueno, también, ¿no? La cantidad de los diputados que tienen 7. Claro. También, exactamente. Tiene una bancada propia, el zamorismo en el Congreso Nacional. Bueno, la renovación tanto de la Cámara de Diputados como del Senado es en parte el gran desafío que tiene el oficialismo, que tiene con muchas posibilidades de sumar bancas, pero también tiene que estar mirando muy de cerca las bancas que pierden sus actuales aliados. Hablamos de la Unión Cívica Radical, hablamos de fuerzas provinciales y hablamos principalmente del PRO, que son los 3 sectores que ponen la mayor cantidad de bancas en juego, conjunto con Unión por la Patria, ¿no? Así es. Elección que se renueva, la elección de 2021. Claro. La elección intermedia del gobierno anterior. Exactamente. De todos, que fue cuando justamente irrumpió la Libertad Avanza en el escenario político argentino, ¿no? Claro. Y en 2 años logró lo que logró. Las bancas que sí vencen son las que ocuparon en primer término tanto Javier Milei como Victoria Villarruel. Sí. Esas son las bancas puras
de La Libertad Avanza. Vence también José Luis Esper. Claro, después vencen los aliados que Claro. ahora sí volvieron de nuevo a estar con La Libertad Avanza. Claro, Esper y Carolina Píparo, Sí es. que son los dos, las dos candidaturas, digamos, los dos legisladores que ingresaron en ese año 2021 al Congreso Nacional y están venciendo sus bancas. José Luis Esper va por la reelección. Sí. Carolina Píparo no. No. En la provincia de Buenos Aires es el primer candidato. Exactamente. Bueno, por ahí va a pasar, sin lugar a dudas, las diferentes alternativas políticas de aquí a las elecciones del 26 de octubre y tenemos la parada, la anteúltima parada política fuerte a nivel electoral, que es que son las elecciones del próximo domingo, 7 de septiembre, en la provincia de Buenos Aires. Unas elecciones clave para el gobernador Axel Kicillof, que no está mirando, apunta todos los cañones La Libertad Avanza para octubre, por las encuestas también que están circulando, Sí. pero es cierto que va a ser importante, lo que va a determinar un resultado u otro va a ser la participación electoral, ¿no? También. De la que hablamos, que en estas elecciones que se han desdoblado, no hablamos, por ejemplo, no lo comparamos ayer a Corrientes, porque fue una elección ejecutiva donde se eligió gobernador, Claro. y realmente la participación estuvo más o menos en los niveles que en 2021. Claro. Pero en las elecciones que a lo largo de este año se han desdoblado, bueno, sí, esta baja participación ha preocupado y veremos cómo impacta el próximo domingo en el mapa de la legislatura de La Plata. Bueno, nos vamos a hacer una nueva pausa, la última aquí en Pasos Perdidos, y vamos a regresar para tener más información. Quédese, estamos en Diputados Televisión. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados.
Misiones renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas.
Último bloque de Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión. Enseguida vamos a estar con la agenda detallada de toda esta semana que va a tener una jornada del martes con mucha actividad en respecto a las diferentes reuniones de comisión. Pero dentro de lo que tiene que ver la agenda de la Cámara de Diputados ya hay una fecha establecida para discutir un tema. Cuando hablamos de la agenda tenemos que hablar ya de la próxima semana también. El día 10 de septiembre, ya está establecido la discusión de un tema que hace años el Congreso quiere tratar de saldar y que es la elección del defensor del pueblo. Allá y hace mucho hubo un defensor del pueblo que estuvo ocupando ese cargo en la República Argentina, pero que al finalizar su mandato o al renunciar, quien estaba a cargo quedó vacante. Administrativamente siempre hay quien esté encabezando y manejando lo que es la Defensoría del Pueblo, que continúa abierta, pero el Congreso desde hace muchos años, y ahora estos datos los tiene muy precisos la señorita Melissa Jofré, nos va a dar, va a revelar quién es el que fue el último defensor del pueblo y desde cuándo la Argentina no define, el Congreso no puede decidir y no puede definir a un nuevo defensor del pueblo por los próximos años. Sí, Fer, bueno, es un proceso muy largo del que estamos hablando. Esta bicameral que fue convocada para el próximo miércoles, el miércoles de la semana que viene, 10 de septiembre, a las 11 de la mañana en el Salón Ilia, está presidida por el senador radical Daniel Cronenberger y, bueno, también la vicepresidenta es la diputada Margarita Stolbizer de Encuentro Federal. Se va a reunir producto de qué pasó. La semana pasada hubo un fallo, el martes de la semana pasada más precisamente, de la Corte Suprema relacionado a una causa colectiva que se había presentado para extender el fallo Badaro a todos los jubilados y pensionados. Y en ese fallo la Corte le volvió a pedir al Congreso que designe un defensor del pueblo. Un defensor del pueblo que el último renunció en el año 2009 y estamos hablando de Eduardo Mondino. Así que el cargo se encuentra vacante hace 16 años. Claro. Es muchísimo tiempo. La última vez que la bicameral llevó adelante el proceso de selección fue en 2017. Y en ese momento ese proceso se inició porque también en agosto de 2016 había habido otro fallo de la Corte, en ese momento relacionado con los tarifazos en el servicio de gas, recordarás, en el comienzo de la gestión de Cambiemos, y fue allí que en esa decisión que tomó el máximo tribunal le pidió al Congreso que designe un defensor. Eso hizo que la comisión bicameral en ese momento se constituya, pero después, recién al año siguiente, en el 2017, fue cuando inició el proceso para buscar un candidato, ¿no? Claro. Hubo en ese momento una veintena de candidatos. Entre ellos estaban, la ex diputada Graciela Ocaña, también Jorge Tayana, que hoy es el primer candidato de Fuerza Patria en Buenos Aires a diputado nacional. En ese momento el ex diputado Héctor Polino. Pero entre esta veintena de candidatos quedaron seleccionados 3. También 2 ex legisladores como Humberto Rollero y Jorge Sargini, y Alejandro Amor, que en ese momento era el defensor del pueblo de la ciudad. Recordemos, cada provincia también tiene su propia defensoría, ¿no? Así es. Algo similar como lo que sucede con la Defensoría del Niño, que hoy estamos viendo el concurso público, donde hay provincias que tienen defensoría del niño, otras no. En el caso de este defensor del pueblo se llegó a esta terna, como te nombraba, de Rollero, Sargini y Amor, pero finalmente después no fue al recinto el tema. Un tema que requiere mucho consenso, a diferencia de lo que estamos viendo con el defensor del niño, que requiere de la aprobación de las 2/3 partes de la comisión, y después el pliego pasa por mayoría simple en los recintos. El defensor del pueblo ahora vamos a ver que requiere de una mayoría también calificada, una mayoría de los 2/3,
que, recordemos, hay muchos cargos todavía vacantes por parte de este Congreso Nacional que no puede designar. Los jueces de la Corte Suprema, el Procurador General también está en esa situación. Recordemos que Eduardo Casale está como interino desde 2017 también, Claro, ¿no? también. Así que, bueno. Y todo por un mismo tema, es la falta de acuerdo, la falta de consenso político, porque, a ver, voluntad de querer designar hay por parte de los diferentes bloques. El tema que para poder designar a un presidente, bueno, si hay un oficialismo y una oposición que quieren nombrar, no se puede nombrar a dos. Claro. Tienen que nombrar a uno. Entonces ahí es donde se tiene que tratar de buscar el acuerdo, el consenso entre los diferentes sectores. Y como dijo Meli, pasaron 16 años ya del Defensor del Pueblo. Exacto, una figura con mucho acuerdo tiene que ser y bueno, y también que haya, ¿no?, esa voluntad por parte del oficialismo y la oposición de decir avanzamos, ¿no?, de una vez. La verdad que en el contexto actual parece un desafío muy grande, ¿no? Sobre todo por lo que vemos de lo que ha sucedido en el tema de los jueces. Claro. Y como te digo, el carril del defensor del niño, que parece más avanzado, también es porque tiene otro sistema, ¿no? Pero bueno, la bicameral se va a reunir y va a comenzar con el proceso que, bueno, el defensor del pueblo, recordemos, ¿no? Esta vacancia de 16 años lo que hace de alguna manera es traer un perjuicio a la sociedad, ¿no? Que es la que tiene que ser representada justamente a través del defensor, porque representa a los ciudadanos frente al Estado y también frente a privados que brindan servicios. Es un órgano autónomo. Ahora vamos a repasar justamente esta figura que tomó rango constitucional en la reforma de 1994, pero de alguna manera la Defensoría, al no contar con un defensor, hay muchas causas y acciones y juicios que no puede llevar adelante porque quienes están a cargo, hoy está a cargo de Juan José Boque, que es el subsecretario general de la Defensoría, pero no tiene las mismas facultades ni las mismas atribuciones que el defensor para justamente iniciar ciertas acciones. Y esto ha hecho que a lo largo de todo este tiempo, bueno, se reduzca visible y notablemente la cantidad justamente de defensa de ciudadanos que puede llevar a cabo la Defensoría, como por ejemplo en causas de contaminación ambiental, en causas que tengan que ver con ciertas condiciones o vulnerabilidad en los derechos de personas de distintas comunidades originarias, o también incluso en este tema de discapacidad en el acceso a los medicamentos, por ejemplo, en casos que son urgentes. Bueno, cuán necesaria sería, ¿no?, justamente en esta situación, la figura del defensor del pueblo. De acuerdo, como decíamos, al artículo 86 de la Constitución Nacional, la designación del defensor del pueblo requiere del voto de las 2/3 partes de los miembros presentes en cada una de las cámaras, ¿no? El mandato dura 5 años, con la posibilidad de ser reelegido una única vez. Y el defensor goza de las inmunidades y privilegios de los legisladores. Esto es, no puede ser arrestado, por ejemplo, salvo que sea agarrado infraganti cometiendo un delito. Y también, bueno, otras de las cuestiones a tener en cuenta es que los requisitos son ser argentino, nativo o por opción. Ahí es donde, ahí está también la importancia, ¿no?, del cargo y del accionar que pueda tener. Porque más allá de que hoy uno puede pasar por la Defensoría y hacer una presentación, la puerta está abierta, se la van a tomar, pero esa defensa del ciudadano no tiene la misma fuerza si el defensor del pueblo es nombrado y está prácticamente en el mismo nivel que un diputado nacional. Claro. ¿No? Entonces, ahí es donde cambia también la manera en que puede encarar la defensa del ciudadano. Sí, así es. Bueno, y como decíamos, no tiene que ser mayor también de 30 años para quien quiera ocupar este cargo, una función que es incompatible con otro tipo de actividades, entre ellas la comercial, profesional y también la político-partidaria, ¿no? Esto es fundamental. Bueno, el Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación, que, como decimos, actúa con plena autonomía funcional sin recibir instrucciones de ninguna autoridad.
y la misión del Defensor del Pueblo es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos y garantías que están tutelados por la Constitución Nacional y el resto de las leyes argentinas. Esto, justamente velar por estos derechos ante actos u omisiones que haya por parte de la Administración Pública Nacional, al mismo tiempo de controlar el ejercicio justamente de esas funciones, ¿no? Porque el defensor actúa frente a, bueno, justamente ese ejercicio de la administración que sea ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, discriminatorio, negligente, inoportuno, ¿no? Así que, bueno, obviamente es amplio el abanico de funciones y atribuciones que tiene y que hace 16 años no las tiene nadie, y esto, como volvemos a decir, es en definitiva en perjuicio de la sociedad, ¿no? Exacto. Cuando hablamos de una Corte Suprema que no tiene dos jueces, una Procuración General que tiene un procurador interino, una Defensoría del Pueblo que está vacante hace 16 años, y a lo que se suma también la acefalía en la Auditoría General de la Nación, de lo que estamos hablando en definitiva es de debilidad institucional. Exacto. Que justamente mucho tiene tarea este Congreso por hacer por delante, con el compromiso, como decimos, del oficialismo y la oposición en buscar esos acuerdos y esos consensos. Bueno, es un paso, me parece importante, Meli, que vos traes y que da el Congreso, que es la convocatoria ya a tratar este tema. Volver a poner en la agenda la idea de designar al Defensor del Pueblo en la República Argentina. Es una noticia importante y veremos de qué manera se va a llevar, ¿no? Adelante, ¿no? ¿Quiénes pueden ser los postulantes a ese cargo? Que por lo general también hay varias fuerzas políticas que tienen también a sus candidatos para proponer. Exacto, ¿no? sí. Después necesitarán consensos y acuerdos. Tal cual. Bueno, y también tener este antecedente que hubo, ¿no? Estos 8 años atrás, cuando se dio el último concurso. Claro, el tema es que si no prospera esta nueva convocatoria, ¿no? de la comisión bicameral, porque en diciembre vuelven a cambiar la composición de las cámaras, y entonces tendrá que renovarse nuevamente lo que es la composición de todas las comisiones e incluso las comisiones bicamerales. El tema es que si no prospera y no avanza la posibilidad de designar a un defensor del pueblo, que no pasen otros 10 años, 9 o 10 años, hasta que veamos en la agenda del Congreso nuevamente convocatoria, tal día, convocatoria a la comisión bicameral para la designación del defensor del pueblo. Sí, ¿no? sí, por eso algo de lo que venimos hablando relacionado a estas audiencias públicas para cubrir la Defensoría de los Niños, es que una de las postulantes hoy decía, una de las postulantes trabajó en la Defensoría estos 5 años, que fueron los primeros 5 años de vida de la Defensoría del Niño, y destacaba la rapidez que le dio la bicameral a encontrar el sucesor de Marisa Graham, que fue desplazada este año, ¿no? Claro. Su mandato venció este año y fue desplazada además porque se había autoprorrogado el mandato. Destacaron esto porque en el mismo año ya ahora se está buscando quién la reemplace, ¿no? Claro. Cosa de que justamente no quede una cefalía como sucede con la Defensoría del Pueblo, que es preocupante, pero ahí estamos, ¿no? Claro. Natalia Sarapuro puso fechas para que antes de la renovación legislativa del 10 de diciembre y antes que termine este año parlamentario, que el año parlamentario finaliza el 30 de noviembre, puedan tener los tiempos para emitir el dictamen en esta comisión bicameral, y que sean cada uno de los recintos que puedan también analizar a los postulantes, a la terna en definitiva, de postulantes que lograron finalmente ese acuerdo y ese consenso en la comisión bicameral del niño, niña y adolescente. Hay una manera de trabajo y está diagramada la manera de trabajo de llevar adelante por parte de Natalia Sarapuro. Veremos qué es lo que hace finalmente también
el senador Kronenberger de la provincia de La Pampa. Sí, con esta bicameral que, bueno, integran tanto oficialismo como oposición, ¿no? Tienen sus representantes de 14 miembros, hay 6 que son de Unión por la Patria, 3 por el diputados, 3 por el Senado. Después tienen también sus representantes el PRO, la UCR, la Libertad Avanza y partidos provinciales. Claro, y si uno va a los antecedentes, bueno, muchos de los candidatos en la última oportunidad que tuvo el Congreso de buscar a un candidato para ser defensor del pueblo, muchos están ya ahora en otras, bueno, en algún caso, por ejemplo, Polino falleció. Sí. Pero en el caso de Jorge Tayana, hoy está pensando más en su banca de diputado nacional. Sí. ¿No? Que de pensar a lo mejor en buscar tener una posibilidad de acceder a la Defensoría del Pueblo. Bueno, ¿sabes? También Grabois estuvo en ese momento. ¿También en como el radar. candidato? Sí. Bueno, a ver. Que hoy también, bueno, está está apuntando a otra cosa. Pensando en tener una banca en la Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre. Es candidato el próximo 26 de octubre por la provincia de Buenos Aires. Bueno, hablamos de la agenda de la Cámara de Diputados. Mañana martes, 10:30 de la mañana, la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano. Es la primera reunión que tiene esta comisión, la primera reunión que tiene la Cámara Baja en lo que tiene que ver con la agenda de actividades. Fueron invitados especialistas quienes abordarán el estado de situación del Fondo de Integración Sociourbana y su afectación tras el decreto del Poder Ejecutivo 312/2025. A las 12 del mediodía, lo que señalábamos, la Comisión de Acción Social y Salud Pública para discutir diferentes proyectos vinculados principalmente con pedidos de interpelaciones a funcionarios en el marco de la situación por la que atraviesa la Agencia Nacional de Discapacidad. A las 2 de la tarde también se reúne la Comisión de Discapacidad convocada por su presidente, Daniel Arroyo. Ahí también hay proyectos de resolución, es decir, pedidos de informes, pero también hay un pedido de informes verbales, es decir, interpelación con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y con el ministro de Salud. El ministro de Salud, claro, en la Comisión de Salud. También. Y Karina Milei creo que en ambas, y en la de discapacidad, Diego Españolo, el ex titular de la ANDIS. El ex titular de la ANDIS, sí, que ya según el proyecto de resolución que hay presentado. Después vamos a ver qué sale en el dictamen, claro, ¿no? Españolo que en otras veces, antes del escándalo, también la Comisión de Discapacidad lo había invitado. Fue convocado numerosas veces porque recordemos que su gestión venía muy cuestionada por distintos actos que derivaron en esta ley de emergencia en discapacidad justamente, pero no solo por la gestión, sino también por declaraciones que tenía con el colectivo. La verdad que era una figura bastante controvertida y ahora sumado a, bueno, la salida que tuvo. Bueno, y la agenda después ya nos tenemos que ir a la próxima semana. Porque después de... mañana también a las 4 de la tarde la comisión investigadora por el caso Libra. Sí, importante porque hay que ver qué reglamento sale, ¿no? De esta comisión. Recordemos que hay un sector de la oposición que quiere tener un reglamento similar a la Comisión de Juicio Político, en la cual habla de que si los testigos que son citados no quieren venir, pueden ser traídos con la fuerza pública. Y esto sería muy, muy impactante también debido a quienes están involucrados en esta investigación, ¿no? Exacto. Tiene a plazo hasta el 10 de noviembre la comisión que quedó a cargo de Maximiliano Ferraro, de la coalición cívica y después el informe también se producirá durante noviembre. Bueno, y ya empezaron a correr los días de la comisión, que es uno de los puntos que planteó Maxi Ferraro cuando presentó su proyecto para modificar la reglamentación de la ley, ¿no? La norma que reglamentó esta ley pedida aquí en la Cámara de Diputados respecto a partir de cuándo empezaban a contarse los días de existencia de la comisión, de duración del trabajo legislativo, y quedó claro que es a partir de que quede conformada ya con sus autoridades la comisión. Se lo conformó la semana pasada con Maximiliano Ferraro como presidente, el diputado
de diputados del oficialismo o de aliados del oficialismo tienen reservada la vicepresidencia de la comisión. Veremos qué es lo que ocurre, porque hasta ahora el oficialismo y sus aliados no van a concurrir en la jornada de mañana. Y después está el diputado Juan Marino de Unión por la Patria como secretario de la comisión. Sí. Bueno, y ahí veremos también cómo se sigue en adelante. Y la agenda recién ya tenemos que irnos a lo que decíamos anteriormente, a la semana que viene, y la reunión de lo que nos explicó muy bien Meli, que tiene que ver con la bicameral del Defensor del Pueblo para avanzar con esa designación. Llegamos al final de Pasos Perdidos del día de hoy. Meli, gracias. Gracias, nos vemos. Nos vemos. A usted también. Gracias por estar ahí. Quédese en sintonía. Esto fue Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión. Gracias y nos reencontramos.